Soy Gottfried Gauss. Puedes ver mis métodos en el canal de Eugeria. Un saludo desde la ultratumba. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Buenas chicos, chicas, bienvenidos a otro vídeo más de Eugeria. Tras haber entendido qué es el rango de una matriz, ahora os voy a explicar qué podemos hacer en las situaciones en las que calcular dicho rango no sea tan sencillo, sino que debido a que las combinaciones puedan ser difíciles, a simple vista no podemos detectar el rango. Para eso, desde la ultratumba aparece nuestro amigo Gauss con su método. Un método elaborado con una serie de operaciones elementales que aplicaremos para otras muchas cosas. En breve, ahí estamos. ¿En qué consiste el método de Gauss? Pues como os escribo aquí, consiste en triangularizar, es decir, convertir en triangular superior, la matriz dada mediante operaciones elementales aplicadas tanto a filas como a columnas. Es decir, nos dan una matriz y la tenemos que convertir en una matriz que tenga ceros por debajo de la diagonal principal. ¿Y qué demonios es esto de las operaciones elementales? Pues las operaciones elementales son aquellas que no nos varían el rango. Bueno, ¿y cuáles son? Pues vamos a enumerarlas. La primera de ellas es permutar dos filas o dos columnas. Esto no nos varía el rango. Tampoco lo hace multiplicar una fila o columna por un número que sea distinto de 0. Tampoco lo hace sumar a una fila o columna otra. O la más importante de todas, que es la más rápida, sumar a una fila o columna otra previamente multiplicada por un número. Como podéis ir viendo, esto aparece en las instrucciones de un juego. Atención, durante el proceso se podrán suprimir filas o columnas nulas. O sea, si vemos una fila o columna nula, hacer puñetas. Filas o columnas proporcionales a otras, en particular si son iguales a otras. También las podremos suprimir, pero ojo, solo para calcular el rango. Y por último, filas o columnas que sean combinación lineal de otras. El proceso de triangularización finaliza cuando la matriz es triangular superior, es decir, que hay ceros por debajo de la diagonal principal y no hay ninguna fila o columna que podamos suprimir. Una vez hecho eso, habremos averiguado el rango, que será el número de filas que queden. Uno de los problemas en los que nos encontramos cada vez que hacemos el método de Gauss es que es un proceso libre. ¿Con esto qué quiero decir? Que mientras no te salgas de las instrucciones que te he tallado antes, estás haciendo las cosas bien. Entonces voy a dar una serie de consejos para que este proceso salga lo más rápido posible y sobre todo lo más efectivo posible. El primero de ellos es realizar operaciones tipo 4, es decir, sumar a una fila o columna otra previamente multiplicada por un número. Esto es muchísimo más rápido que aplicar operaciones de tipo 2 o tipo 3. Como podemos ver en este ejemplo, yo quiero obtener 0 aquí donde está el 3, y para ello multiplicaré a esta fila por un número, en este caso menos 3, y se lo sumaré. De este modo conseguiré que esto sea un 0. Haciendo esta operación que tengo aquí, f2 igual a f2 menos 3f1, nos termina quedando menos 3 más 3, 0, menos 6 más 4, menos 2. Luego estas operaciones nos servirán, pero además nos servirá hacer ceros de una misma columna de una vez. Por ejemplo, en este otro ejemplo que viene a continuación, yo voy a intentar obtener ceros en el 4 y en el 7. Como gaste una operación para hacer el 4, 0, y otra para hacer el 7, 0, tengo que copiar el doble. Entonces, siempre hay que intentar en la misma columna hacer ceros a la vez. Y para eso se trabaja sobre el llamado elemento pivote, que es de la columna donde queremos obtener ceros, el de la diagonal principal. En este caso está claro, sería el 1. Pero si yo quisiera obtener 0 aquí, se sugiere trabajar siempre con el elemento pivote, que es el de la columna, el de la diagonal principal. Entonces, en el ejemplo que nos ocupa, como veis, hacemos las operaciones de una tacada. Siempre sobre un elemento pivote, que se va a quedar fijo e invariable. De este modo, obtenemos dos ceros de una vez. Como ya he hecho hincapié antes, hay que hacer siempre las operaciones para obtener ceros sobre el elemento pivote.
que es de la columna en la que quieres obtener ceros, el de la diagonal principal. Entonces, en este primer caso, vamos a intentar obtener ceros aquí y se hace a partir del 1. Ya he explicado antes que conviene hacer todas las operaciones a la vez. Haciendo esta operación, llegamos a esta situación. Entonces, aquí suele aparecer un error, que es intentar obtener 0 en el menos 6 a partir del 2. La operación no es errónea de per se, es decir, esta operación es válida, pero va a suceder que si haces eso, entonces, multiplicando a esta fila de aquí por 3 y sumándosela a este se te convertirá en 0, como pongo aquí, pero este 0 que tenías lo vas a perder, se te va a convertir en este caso en 3, he puesto menos 3, pero en realidad es 3, y perderás el 0 anteriormente. No hay que hacer eso, hay que trabajar sobre el elemento pivote. Esto quiere decir que hay que obtener menos 6, este 0 aquí en menos 6 a partir del menos 3, y así conservaremos los ceros de antes. Entonces, la operación adecuada es F3 igual a F3 menos 2F2, que es donde está el elemento pivote. Haciendo eso, 0 por menos 2 es 0, más 0, 0, como vemos aquí. Este también se genera 0, y aquí queda menos 2 por menos 6, 12, menos 11, 1. Y de este modo descubrimos que el rango es 3, ya que no podemos suprimir ninguna fila ni ninguna columna. La matriz es triangular superior y quedan 3 filas. Por último, como último consejo, recomiendo, en cuanto tengas opción, suprimir filas o columnas, evidentemente siempre con una razón, ya que son nulas o proporcionales a otras o combinaciones lineales de otras. Este ejemplo que tenemos aquí nos lo va a explicar. Si yo quiero obtener ceros, nuevamente, porque quiero triangularizar la matriz, en este caso la diagonal principal sería esta, aunque la matriz no sea cuadrada, podemos considerar que es esta. Si queremos obtener ceros aquí, pues multiplicaremos al elemento pivote por menos 5 y se lo sumaremos a esta, y luego multiplicaremos al elemento pivote por menos 9 y se lo sumaremos a la tercera. Haciendo esa operación, nos aparece esa situación. Se hacen los cálculos y nos aparece esta situación de aquí. Entonces ahora yo quiero obtener 0 en el menos 8 a partir de aquí, pero si me doy cuenta, estas dos filas son proporcionales, con lo que me voy a ahorrar una operación tipo método de Gauss, simplemente sin más que suprimirlas. Suprimo una de ellas, no las dos, una de ellas, con lo que la matriz queda solo con 2 filas y ya estamos en la situación final. Es triangular superior porque debajo de la diagonal principal tiene ceros, ya no puedo suprimir absolutamente nada y me quedan 2 filas. En consecuencia, el rango es 2. Bueno, y esto ha sido todo del método de Gauss aplicado al cálculo del rango de una matriz. En vídeos posteriores veremos que el método de Gauss también se aplica a otras circunstancias del álgebra lineal. Like y favorito si os gustó, dislike si no os gustó. Os espero en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.